Mi hija recibió 300 millones, me echó pero 12 horas después, su súplica me dejó helado. En una noche oscura, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento, todo se vino abajo. La noticia jamás imaginada golpeó como un rayo en mi pecho. Mi hija, esa niña dulce a la que había abrazado tantas veces, había recibido una herencia impresionante de 300 millones de dólares. Pero de repente todo se tornó en caos. Ella se volvió distante, fría y sin previo aviso, me echó de su vida como si fuera una sombra molesta. La expresión en su rostro, una mezcla de furia y tristeza, me dejó helado. ¿Dónde se había ido mi pequeña? En la penumbra de esa noche, todos los secretos ocultos empezaron a surgir. La casa antes llena de risas y amor, era ahora un laberinto de susurros y miradas furtivas. Recibí mensajes extraños que me hielan la sangre. Un desconocido hablaba de un peligro inminente, de una figura en la oscuridad que parece acechar. Y si eso no fuera suficiente, desde la esquina de la calle, una figura encapuchada observaba, siempre observando. ¿Quién era? ¿Qué quería? El miedo se apoderó de mí, llenando mis pulmones con una angustia que apenas podía soportar. Y aquí estaba yo, en la noche más oscura de mi vida. Mirando hacia el cielo, preguntándome cómo había llegado a esto. Cada hora que pasaba era como un tormento. Solo me quedaba la incertidumbre y un corazón que latía desbocado. Entonces un misterioso llamado interrumpió mis pensamientos, la voz al otro lado era temblorosa. «Papá, por favor, ayúdame», dijo mi hija, y mi mundo se desmoronó en un instante de desesperación. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La llamada terminó abruptamente. ¿Qué le había pasado? El nudo en mi garganta era insoportable. Miré por la ventana y vi la figura encapuchada desapareciendo por la esquina. Una mezcla de terror y urgencia invadió mis venas. Debía actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Pero en este juego de sombras, ¿quién podría ayudarme? ¿Era realmente mi hija la que estaba en peligro, o había algo más oscuro en juego? La verdad siempre parece más feroz que la mentira, y ahora la pregunta persistía en mi mente: ¿qué demonios había pasado en esas 12 horas? El reloj marcaba la medianoche y la oscuridad de la casa parecía intensificarse a cada momento. Con el corazón en la garganta salí de la habitación, decidido a buscar respuestas. Cada paso que daba resonaba como un eco de mis propios temores. La figura encapuchada seguía acechando mis pensamientos. ¿Era un enemigo? ¿Un protector? El silencio era ensordecedor y me sentí solo, despojado de la confianza que una vez tuve en la relación con mi hija. Afuera, la noche estaba en calma, pero ese silencio solo aumentaba mi inquietud. Sabía que no podía quedarme inactivo mientras ella podría estar en un peligro real. La llamada había sido un grito de socorro y yo, su padre, tenía que actuar. Decidí ir al lugar donde solíamos pasar los veranos, la vieja cabaña en el lago. Era un refugio lleno de memorias, pero ahora lo veía como un escenario de susurros y sombras ocultas. Mientras conduje, mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Por qué ese cambio radical en ella? Pensé en la herencia, en los posibles problemas que podían venir con tanta riqueza. El dinero puede revelar lo peor de las personas, pensé, y tal vez, solo tal vez, estaba atraída por eso, por ese brillo que ofuscaba su juicio. Al llegar a la cabaña, el aire se sentía pesado. La luna llena, colgando en el cielo, iluminaba el lugar con un resplandor fantasmal. Entré, mi mano temblando mientras giraba la perilla. Todo parecía estar en su lugar, pero había una tensa quietud. Me acerqué a la ventana y miré hacia el lago. También allí había una figura. Era ella. Mi hija estaba sentada al borde del agua, su silueta recortada contra el reflejo lunar. La vi sola, con los brazos entrelazados sobre las rodillas. Me acerqué con cautela,
cada paso era un desafío a mi propio temor. En ese instante vi más de lo que había imaginado, su rostro se llenaba de preocupación y tristeza. No podía soportar la idea de que estuviera sufriendo. Hija, grité aunque mi voz tembló. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había desasosiego. Papá, su voz era un susurro frágil, como el cristal a punto de romperse. No sé a quién confiar. Las palabras de mi hija caían pesadas entre nosotros, y un escalofrío recorrió mi espalda. Los juegos de sombras que había imaginado eran ahora una realidad palpable. ¿Qué está pasando?, pregunté con desesperación. ¿Quién te está amenazando? Tardó un momento en contestar, como si buscaras la forma adecuada de abrir un viejo baúl lleno de secretos. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo: hay cosas que no conoces sobre la herencia, cosas que no comprendías. No me atreví a interrumpirla. Sabía que lo que venía podría cambiarlo todo. Una explosión de pensamientos confusos llenó mi mente. Ese momento, lleno de preguntas, resonó en el aire cargado de secretos apenas velados. Entonces, de repente, un sonido rompió nuestra conversación, un crujido en los árboles cercanos, y la figura encapuchada apareció de nuevo, emergiendo con un aura amenazante. La urgencia de la situación se intensificó. La angustia de mi hija y el peligro que se aproximaba clamaban por respuestas inmediatas. Tragué saliva mientras cerraba la distancia entre mi hija y la figura que acechaba al fondo. Aquella sombra tenía que ser confrontada. «¡Corre!», grité sin pensar, mientras me preparaba para lo que vendría. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuché su susurro tembloroso, lo que podría ser el último grito de una eternidad de desconsuelo: «Papá, no te acerques. La verdad no es lo que parece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el destino de nuestra familia dependía de lo que estaba por revelarse. ¿Qué secretos oscuros venían con esa herencia? ¿Era el amor suficiente para derrotar lo que amenazaba destruiros? El desenlace estaba a punto de convertirse en una pesadilla, y este era solo el comienzo. El crujido de las ramas se volvió ensordecedor y a lo lejos, la figura encapuchada avanzaba con pasos decididos. Mi instinto de protección se encendió con fuerza. Miré a mi hija, sus ojos reflejaban miedo y confusión, pero había algo más, una determinación. Esta vez no iba a dejarla caer. «Hacia el lago», le grité señalando la dirección opuesta a la sombra que se aproximaba. Ella dudó, como si su cuerpo quisiera quedarse para enfrentar sus miedos, pero esos momentos de indecisión no eran bienvenidos. La tomé de la mano, y corrí a su lado. La oscuridad nos envolvió como un manto pesado, y sentí el pulso del terror en mi propia piel. Cada paso sobre la hierba húmeda era un recordatorio de que no solo se trataba de escapar, sino de descubrir la verdad que se había ocultado durante tanto tiempo. Mi mente giraba con preguntas. ¿Por qué había revelado tan poco sobre la herencia? ¿Qué le había prometido esa figura? Al llegar al extremo del lago, el reflejo de la luna bailaba en el agua, y la brisa nocturna cortaba la tensión con un toque helado. Respiré profundo y me volví hacia ella. «¿Qué sabes?», insistí, mi voz temblando con una mezcla de dolor y urgencia. Ella se apartó un paso, temiendo que las palabras que estaba a punto de decir pudieran dañarme aún más. Vi cómo su boca se movía, pero el miedo había paralizado su voz. En ese instante sentí una punzada, tal vez había estado tan concentrado en protegerla que olvidé escucharla, comprenderla en su totalidad. De repente el silencio se rompió con un sonido, un susurro lejano que se acercaba. Nuevamente la figura encapuchada se acercaba, sus pasos resonaban en la oscuridad como un latido de un corazón que no debía existir. «Más rápido», ordené, mientras mi hija se adentraba en el agua helada. Logramos escondernos detrás de un pequeño arbusto. Desde allí podía ver a la figura detenerse ante la orilla del lago, su silueta casi fantasmagórica. Su rostro seguía cubierto, pero pude sentir su mirada punzante examinándonos. La tensión era insoportable. Algo dentro de mí pedía gritar, desenmascarar a esa sombra, enfrentarla, pero sabía que no era el momento. «Papá, escúchame», mi hija rompió el silencio con un hilo de voz tembloroso. «Lo que he descubierto va más allá de la herencia. Los secretos de nuestra familia son oscuros, y esa figura es parte de ellos». La noche se tornó aún más oscura a medida que las palabras caían de sus labios como piedras en el fondo del lago. La revelación era inquietante.
Mi mente luchaba por entender, por aceptar que la pesadilla que temía podía ser mucho más profunda de lo que había imaginado. ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo como una ola de ansiedad me invadía. No me dio tiempo a procesar su respuesta. La figura encapuchada se movió rápidamente, como si hubiese escuchado nuestras respiraciones. De ellos, de los que han estado silenciosos todo este tiempo, su mirada, ahora llena de lágrimas, me dejó helado. Han estado esperando este momento. Antes de que pudiera preguntarle más, la figura levantó una mano y reveló un objeto brillante que destelló brevemente. Era un medallón, y en sus ojos vislumbré algo que nunca había visto: pánico. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez era un silencio lleno de promesas incumplidas y secretos listos para salir a la luz. Vamos, tenemos que irnos, grité arrastrando a mi hija conmigo. Mientras corríamos, un grito desgarrador se elevó en el aire. No era solo un eco de advertencia, era un grito que prometía no solo revelar la verdad, sino desatar la tormenta que llevábamos dentro. ¿Qué pasaría si su herencia significaba un sacrificio más grande de lo que estábamos dispuestos a pagar? El medallón resplandeció una vez más, detrás de nosotros, como una antorcha que ilumina el camino hacia el horror. ¿Qué significa, papá? Su voz era un susurro ahogado, mis pensamientos eran un torbellino. Solo una respuesta vagamente clara emergió entre ellos: esta noche, no solo nuestra familia estaba en juego, sino también la historia misma que había sido enterrada por generaciones. ¿Estábamos a punto de descubrir el secreto que amenazaba con devorarnos? ¿O era la sombra, y no nosotros, quien controlaba los hilos de nuestra vida? La noche apenas comenzaba, y el desenlace se escondía entre los susurros del viento y el misterio del medallón. Me detuve y miré a mi hija. El momento decisivo estaba por llegar. Pero aún no sabíamos lo que había dentro de esa oscuridad. El regreso a la casa no sería suficiente. El reloj seguía avanzando, marcando un nuevo conteo hacia lo desconocido. Las aguas oscuras del lago se movían suavemente, reflejando el inquieto brillo del medallón, que ahora parecía pulsar en sintonía con nuestros corazones. Un palpitar ominoso vibraba en el aire mientras mi hija apenas podía contener su miedo. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblando en el silencio como un eco de nuestras dudas. Sin responder, era un impulso visceral lo que me llevó a apreciar el entorno. No podíamos quedarnos ahí, expuestos como un blanco fácil. En la orilla, la figura continuaba observándonos, su rostro oculto por la capucha, pero había algo en su postura que insinuaba una espera tensa. Era como si estuviera disfrutando de nuestro miedo, alimentándose de nuestro terror. «Mira», exclamó mi hija, señalando entre los árboles al otro lado del lago. «Hay una cabaña. Podríamos escondernos allí», asentí, aún en sintonía con mis instintos, y tomé su mano, llenándonos de determinación. No teníamos más opción que avanzar. Pero cada paso hacia la cabaña era un camino hacia lo desconocido, hacia lo que nos aguardaba. La figura no había desaparecido. Sus pasos resonaban tras nosotros, un recordatorio constante de que estábamos siendo perseguidos. Al llegar a la cabaña, la puerta chirrió ominosamente al abrirse. La oscuridad interior parecía engullirnos, pero no teníamos tiempo para dudar. Entramos y nos encontramos en un espacio pequeño y polvoriento, donde una mesa de madera gastada y algunas sillas estaban apiñadas. Las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de mugre, y una sola bombilla colgante pendía del techo, oscilando levemente. «¿Y ahora?», preguntó ella, su voz llena de incertidumbre. «Mira si hay alguna manera de bloquear la puerta», dije mientras inspeccionaba la habitación, alimentando la angustia que me consumía. No podía dejar que el miedo tomara el control. Cada sonido externo parecía amplificado. La figura encapuchada no había mostrado signos de rendirse y seguía ahí afuera, esperando el momento preciso para actuar. Mientras mi hija intentaba empujar un viejo mueble contra la puerta, decidí revisar un armario raído ubicado en la esquina. Al abrirlo, una ráfaga de polvo salió, y me cubrió de inmediato. Con la mano libre limpié mi cara y me encontré con objetos inusuales: viejos libros cubiertos de telarañas, fotos descoloridas, y una caja de madera con un candado oxidado. A medida que luchaba por abrir la caja, un vistazo por la ventana me hizo congelar. La figura estaba más cerca, ahora con la mano extendida, sosteniendo el medallón hacia nosotros, como si convocara algún poder encadenado. Un miedo profundo se instaló en mi pecho. Sabía que ese objeto era clave en nuestra historia familiar, algo que había permanecido oculto por generaciones.
Papá, está viniendo, gritó mi hija aterrorizada. Con un último esfuerzo, logré abrir la caja. Dentro encontré un diario de cuero con páginas amarillentas. Sin pensarlo, lo abrí y el título me dejó helado: La verdad de nuestro linaje. Las letras del título parecían gritarme, como si el pasado reclamara su lugar en nuestro presente. Esto podría tener respuestas, dije, sintiendo una mezcla de esperanza y terror, mientras mis manos temblaban. Cada página que pasaba revelaba secretos, cuentas de un pasado oscuro que habíamos ignorado. Hablaban de sacrificios, promesas olvidadas y de un medallón que otorgaba poder, pero a un precio inimaginable. Al fondo de la página encontré una advertencia: las sombras buscan el medallón. Quien lo posea deberá enfrentarse a la verdad de su sangre. Fue un instante, como un choque de luces en una tormenta. La comprensión me golpeó. Escóndelo, grité hacia mi hija, cuando la figura comenzó a golpear la puerta. El tiempo se escurrió entre mis dedos como granos de arena. ¿Y si es real?, preguntó mi hija, viendo la puerta ceder. Tendremos que enfrentarlo, respondí. La verdad nos liberará o nos condenará. Mientras la puerta crujía, un nuevo grito se alzó en la distancia, y en la penumbra, sabía que lo que estaba por venir no se trataba solo de nuestro destino, sino de un legado que cambiaría todo lo que conocíamos. Cuando la puerta finalmente cedió, la figura encapuchada se precipitó hacia adentro. El medallón brilló intensamente en su mano, y una pregunta retumbó en mi mente: ¿estamos realmente listos para descubrir la verdad que nos esperaba? La figura se detuvo. Y al prometedor y aterrorizante instante la noche se volvió aún más densa. La figura encapuchada se detuvo en la entrada, proyectando una sombra alargada que se comía la luz tibia de la bombilla pendida. Me erguí, el diario en la mano, conteniendo la respiración. Vi la mirada de mi hija, llena de terror, que parecía pedir en silencio una respuesta que no tenía. ¿Quieren la verdad?, preguntó la figura, su voz un susurro helado, arrastrando las palabras como si cada sílaba estuviera cargada de un gravamen ancestral. Era difícil discernir si lo que había detrás de la capucha eran ojos, o simplemente un abismo que se negaba a revelar su misterio. No podía dejar que el miedo anidara en mí. Al recordar las advertencias en el diario, decidí hacer frente a la oscuridad. No tenemos miedo de lo que eres. Sabemos lo que estás buscando, dije, aunque el temblor en mi voz delataba mis verdaderos sentimientos. Con un movimiento ágil, la figura levantó el medallón deslumbrante entre nosotros. Reflejaba la luz en 1000 fragmentos, como un millón de pequeños espejos que mostraban penas pasadas y futuros inciertos. ¿Crees que conoces la verdad?, replicó con desdén. Su mano extendida temblaba ligeramente. El medallón es más que un simple objeto. Es el alma de su familia y del sacrificio que hicieron para protegerlo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por el poder que este medallón puede proporcionar? Mi mente se agitaba. Recordé las palabras del diario. Sacrificios. ¿Cuántos? ¿Qué habíamos perdido ya en el camino? ¿Y qué podía traer de vuelta? Papá, no le creas, gritó mi hija, su voz llena de pánico. La figura giró la cabeza hacia ella, como un depredador que huele el miedo. A la inocente veo que ella aún no comprende lo que está en juego. Su risa era un eco en la habitación. ¿Sabes lo que significa este medallón para ella? Su vida está ligada a su historia, y tú, querido padre, solamente eres un eslabón perdido en la cadena de la oscuridad. Una chispa de desafío me atravesó. Mis manos ya no temblaban. Miré a mi hija, vi su calma asombrada y su valentía. La protección que sentía por ella se convirtió en un fuego ardiente. No podía dejar que esa sombra se apoderara de nosotros. No te dejaremos ganar, le respondí con firmeza. El legado puede cambiar, pero la verdad es parte de lo que somos. Si es necesario, enfrentaremos el destino. El eco de mis palabras resonó en la cabaña y por un momento, la figura vaciló, como si una grieta se hubiera abierto en su certeza. Entonces, si eso es lo que deseas, murmuró en un tono grave, y el aire a nuestro alrededor se volvió denso. Tendrás que soportar las consecuencias. De repente el medallón comenzó a emitir un brillo aún más intenso. El cuarto tembló. El diario cayó de mis manos cuando el suelo pareció vibrar bajo nuestros pies. Las palabras escritas comenzaron a desvanecerse, como si la oscuridad consumiera el conocimiento. Papá, la cabaña, gritó mi hija, retrocediendo hacia la esquina más distante. Una fuerza invisible se cernía sobre nosotros.
La figura encapuchada avanzó lentamente, desdibujándose como una sombra en la penumbra. Sabía que se estaba utilizando ese momento para engullir el pánico, para atrapar al que se atreviera a desafiarla. Reuní fuerzas, y tomé la mano de mi hija, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Tenía que actuar. Presioné mis labios con firmeza y, en un arrebato de determinación desesperada, saqué el diario a la luz, dispuesto a leerlo en voz alta. Las sombras no nos vencerán, comencé a decir, decididamente. No vamos a ser parte de su oscuridad, pero antes de que pudiera pronunciar la siguiente palabra, la figura lanzó el medallón hacia nosotros. En el aire brilló como un meteorito a punto de caer. La impactante explosión de luz apenas me dio tiempo de reaccionar. Todo se volvió un instante de caos, y mi mente no podía seguirle el ritmo. «Agáchate», grité, mientras el destello iluminaba la habitación. Y en ese comienzo de un nuevo horror, algo dentro de mí supo que lo peor estaba a punto de revelarse. La noche no era más que el preludio de una verdad viviente y no había forma de evitarla. ¿Cuándo se desatarían las sombras? La figura, desvaneciéndose en la oscuridad, dejó claro que nuestra lucha apenas comenzaba. La luz del medallón se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a la cabaña envuelta en un silencio sepulcral. Aún sentía la calidez de la mano de mi hija entre la mía, pero el miedo se había transformado en un frío helado en mi interior. La figura oscura se había desvanecido, pero la tensión aún flotaba en el aire como una niebla pesada. «Papá», susurró mi hija, su voz quebrada. «¿Qué hacemos ahora?», la pregunta reverberó en mi mente. Habíamos arrojado el guante a la oscuridad, y ahora la batalla se libraba en un terreno desconocido. Sin el medallón iluminando la habitación, nos quedó una realidad sombría en la que deberíamos encontrar respuestas. Recuperando un poco la compostura, traté de pensar con claridad. El diario era nuestra única arma. Lo recogí del suelo, la tapa abierta, como si aún estuviera esperando ser descubierto. Las palabras comenzaban a desvanecerse, pero había una sección que había subrayado, algo sobre la verdad que libera, y otro pasaje que hablaba de resistencias, figuras en las sombras que jamás se apagan. Mientras buscaba esa parte sentí un escalofrío recorrerme, como si algo nos estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero solo había las paredes desgastadas de la cabaña y las sombras que se proyectaban, danzando a la luz de la bombilla tambaleante. «No solo el medallón», le dije a mi hija, tratando de calmarla. «También tenemos esto», ella asintió, pero sus ojos aún reflejaban el pánico de lo desconocido. Sentí que debía ser fuerte por ella, defender su inocencia y nuestra familia. En aquel momento un viento gélido sopló a través de la apertura de la puerta, agitándola con un crujido ominoso. La luz volvió a fluctuar y el medallón, dondequiera que estuviera, parecía estar ardiendo en su propia oscuridad, llamándonos. «La voz de esta figura, papá», dijo mi hija. «Suena como si supiera cosas que no deberían ser conocidas». Sí, yo también lo sentí. Tenía poder. Pero también miedo, como si lo que quiere está ligado a algo difícil de entender. Justo entonces, un sonido inesperado resonó. Un golpe en la puerta, y luego otro. Esta vez más fuerte. Era un martilleo insistente y sin compasión. Nos miramos, la incertidumbre llenando el espacio entre nosotros. «¿Quién puede ser?», pregunté, mi corazón latiendo como un tambor en mis oídos. «¿Y si es ella?», exclamó mi hija apretando mi mano. No podía permitir que el miedo la consumiera, así que me acerqué a la puerta, sintiendo que este era un momento crucial que definiría no solo nuestra noche, sino tal vez nuestro destino. Con un leve empujón, la abrí, revelando un frío cortante y una figura familiar que se perfilaba entre las sombras. Era de noche, pero había algo en su expresión que me dejó helado. «Papá. Necesito tu ayuda», dijo, y su voz era un eco del pasado, una súplica cargada de desesperación. Mis entrañas se revolvieron. Era la madre de mi hija, su voz gritando como un eco de tormenta, pero su mirada traía consigo un dolor diferente, una verdad a la que nunca estuve listo para enfrentar. «¿Tú qué haces aquí?», pregunté, la incredulidad apoderándose de mí. «Es un error», gritó, echándose hacia adelante. «No todo es lo que parece». Antes de que pudiera decir algo más, su mirada se desvió hacia el interior de la cabaña, y comprendí que algo más, algo oscuro, había resonado con su llegada. Tenía que saber qué traía consigo, y si la sombra que había acechado a nuestra familia era realmente lo que habíamos creído.
¿Podría el regreso de su madre ser la clave para desentrañar la verdad, o era solo el presagio de un dolor aún mayor? La noche aún guardaba secretos, y cada respuesta solo parecía traer más preguntas. ¿Qué quieres decir con que no todo es lo que parece?, pregunté, intentando encontrar sentido a su súbita aparición. La tensión era palpable, la oscuridad del exterior amenazaba con envolvernos. Los peligros que acechan aquí son mayores de lo que imaginas, respondió con urgencia, su rostro reflejando una ansiedad que nunca había visto en ella. Esa mujer que una vez había sido mi amparo, se había convertido en un espectro de pesadilla en mis recuerdos. Mi hija, entre asombrada y aterrorizada, observaba a su madre como si ésta fuera un enigma complejamente explicado en un idioma olvidado. El aire a nuestro alrededor estaba cargado de un frío intenso y había un eco sutil en cada susurro que parecía repetir las palabras de advertencia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no regresaste cuando más te necesitábamos?, exclamé, la ira mezclándose con el desconcierto. Verdaderamente estaba emocionado, pero más que nada, dependía de su respuesta. Ella vaciló un instante, su mirada perdida entre los recuerdos y la realidad. Porque había cosas que debía ocultar, cosas que no podía permitir que nos alcanzaran. Pero la figura que viste antes no es solo una sombra. Es algo que ha estado buscando a nuestra familia. Un golpe de adrenalina recorrió mi cuerpo. Recordé las advertencias del diario, las figuras en las sombras que acechaban, y empecé a conectar los hilos de una trama retorcida. ¿Podría haber tenido razón al querer irse? ¿Y si la razón de su desaparición estaba ligada a algo mucho más siniestro? Mi corazón se aceleró cuando lo comprendí. Acto seguido, un grito desgarrador resonó en mi mente, como si las sombras de testigos invisibles se reían de nosotros. Era entonces o nunca, debía tomar una decisión. ¿Qué podemos hacer?, pregunté sintiendo la desesperación en el tono de mi voz. Necesitaba saber qué camino adoptar en esta noche de secretos y sombras. Ella se acercó un paso, poniendo su mano sobre la puerta, su mente claramente luchando entre la necesidad de protegernos y la verdad que debía revelarse. Debemos regresar al lugar donde la encontraste. El medallón es un vínculo. Sin él, no podremos hacer frente a lo que viene. Recogí el medallón que aún se encontraba en el suelo, su frío metal brillaba tenuemente en la oscuridad que nos rodeaba. Mientras lo sostenía en mi mano, sentí una vibración, casi como si estuviera respondiendo a la tensión acumulada en la atmósfera. ¿Por qué el medallón es tan importante?, le exigí saber. Porque sus ojos se llenaron de lágrimas, el desespero pesando más que el aire frío que nos rodeaba. Porque pertenece a aquellos que controlan las sombras, y la única forma de detenerlos es descubriendo el secreto que encierra. Los ecos de su advertencia resonaban en mis oídos, así como en mi memoria. Recordé las historias de la abuela sobre la familia y su conexión con lo desconocido. Historias en las que la verdad podía salvar o condenar. Y de repente un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte, y una voz oscura comenzó a murmurar desde el exterior. No era solo un eco, se sentía real, tangible. Cernía su sombra sobre nosotros, como un depredador moribundo esperando el momento para atacar. La noche se lanzó hacia nosotros con fuerza, y la última mirada de mi hija me hizo sentir el peso de la responsabilidad. Había que enfrentar la oscuridad, desentrañar lo que había sido ocultado. ¿Estás lista?, le pregunté al tiempo que la luz del medallón aumentaba de intensidad, iluminando una verdad que antes no estábamos preparados para ver. Ella asintió. La puerta se estremeció cuando algo más comenzó a golpear con furia, una fuerza que amenazaba con derribar nuestro pequeño refugio. En ese instante supe que el momento decisivo estaba aquí y ahora, la elección entre quedarnos ocultos y enfrentar aquello que hemos temido por tanto tiempo. No, grité abriendo la puerta de par en par. Estamos listos. Lo que encontré más allá fue una revelación aterradora que cambiaría el curso de nuestra historia. La oscuridad se arremolinaba y entre sus sombras, surgían figuras atormentadas que clamaban por liberación. Miré a mi hija con determinación incierta, porque entendía que sin importar el miedo, había que hallar el valor en la verdad oculta bajo el velo de la noche. Pero en ese momento un grito desgarrador estalló entre las sombras, y la visión ante nosotros prometía ser más terrorífica de lo que cualquier de nosotros había vivido. ¿Qué era lo que realmente acechaba en la penumbra? ¿Y cómo podría ser que todo lo que creímos conocer sobre nuestra familia era ahora una trampa sembrada en la oscuridad? La respuesta nos llevaría a un abismo de revelaciones inimaginables. La negrura que se cernía sobre nosotros parecía estar viva, palpitable,
como si las sombras exigieran un precio por su curiosidad. Mis manos temblaban al sostener el medallón, pero no era por el frío del metal. Era el peso de un ancestral legado, una herencia que ahora se convertía en nuestro único salvavidas. Las figuras emergían del abismo, sus formas distorsionadas y sucia, como ecos de lo que una vez fueron. Los gritos resonaban, mezclándose en un coro de tormento y súplica que se enredaba en el aire tenso de la noche. No había vuelta atrás, lo comprendía al mirarlas a los ojos, esas miradas vacías que parecían buscar algo que habían perdido. «Mamá», gritó mi hija, retrocediendo un paso, su armonía de inocencia quebrantada por algo que no podía entender, pero que su ser percibía. «Debes quedarte a mi lado», le ordené, empujando el medallón hacia adelante, sintiendo como la luz de su esplendor parecía luchar contra la oscuridad que nos envolvía. Pero uno de los seres avanzó, una sombra con forma humana, su voz un susurro escalofriante. «El medallón es solo el comienzo, tu madre conoce más de lo que dice». Los ojos de mi esposa se ampliaron, la polaridad de su pánico y determinación creando un tumulto en mi interior. Con cada palabra de aquella entidad, sus secretos amenazaban con desvanecerse en la bruma oscura. «No debes escuchar», susurró ella, como un eco lejano llenando la brecha entre su pasado y nuestro presente. «Ellos quieren rompernos desde adentro», pero el miedo se había apoderado de mí, y el deseo de saber estaba erosionando mi sentido de realidad. Atrapado entre la protección de mi familia y el ardor de la verdad, vi sus rostros reflejados en la luz del medallón, la luz que chisporroteaba con intensidad cada vez que las sombras se acercaban más. La figura frente a mí continuó: «Tú siempre serás un marioneta en este juego hasta que el pasado regrese. Tus secretos». Sus ojos vacíos se deslizaron hacia mi esposa. «Son la clave para liberar a quienes están atrapados». La revelación me golpeó, todos estos años acumulando preguntas sin respuesta estaban a punto de estallar. Mis pensamientos se entrelazaban con cada palabra que pronunciaba esa sombra, como un imán atrayendo todo lo que había ignorado. La historia familiar que mi madre había contado, el medallón, las noches en que mi esposa no regresaba, todo tenía un hilo conductor. «¿Te atreverás a arriesgarte por la verdad?», preguntó, desvaneciéndose aún más en la oscuridad. «La elección que hagas aquí determinará no solo tu destino, sino también el de tu hija». Miré a mi pequeña, aterrorizada pero valiente, con los ojos fijos en mí, preguntando sin palabras qué debíamos hacer. Era un dilema palpable, uno que podría condenarla o liberarla. Decidí dar un paso adelante, alimentado por la impotencia y la resolución. Sujeté el medallón con más fuerza, dejando que su luz me guiara a través de la oscuridad que nos envolvía. «¿Qué hay detrás de esa verdad?», exigí saber, desafiando las figuras tenebrosas que acechaban. Un silencio denso llenó el espacio, seguido de un lento retorno del eco de la sombra. «La verdad es lo que temes y lo que anhelas. Es el despertar de un secreto olvidado». Mis latidos resonaban como un tambor en mi pecho. Teníamos que avanzar, incluso si eso significaba desenterrar lo que había sido enterrado por años. Cada paso que dábamos hacia la oscuridad desata una lluvia de recuerdos, de voces, de ecos que me susurraban advertencias, y cuando sentí que estaba a punto de descubrir lo que realmente acechaba allí, un crujido resonó detrás de mí. Una sombra más grande se alzó y comprendí que no estábamos solos. La oscuridad tampoco quería secretos. Una risa sibilante rompió el silencio, mientras un rostro familiar emergía de la penumbra, sonriendo con conspicua malicia. Verlo era como un balde de agua fría en nuestro pequeño refugio de esperanza. «Bienvenidos al juego, familia», dijo la sombra con una voz que reverberaba con poder. Y en ese momento entendí que todo estaba a punto de cambiar. El verdadero horror aún no había sido revelado. El eco de aquella risa resonaba en mi mente, un eco nauseabundo que arrastraba un sentido de lo inevitable. Miré a mi esposa, su rostro pálido, atrapado entre el miedo y la rabia, y a mi hija, que aferraba mi pierna con manos temblorosas, buscando protección frente a la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. «¿Tú?», pregunté, incapaz de ocultar la incredulidad en mi voz. La sombra se acercó y mientras lo hacía, lo inconfundible de su figura se desdibujaba en el aire pesado como una bruma de asfixiante oscuridad. Era mi hermano, el mismo que creía perdido, tragado por la leyenda familiar que había mantenido a mi madre en silencio durante años. «Has sido un buen chico, pero la historia que crees no es más que una ilusión». Su tono era suave, casi cálido, pero tras la suavidad había un veneno que se arremolinaba como vientos de tormenta. «Todo lo que te han contado, todo lo que crees saber es solo la punta del iceberg». El medallón en mis manos comenzó a vibrar, emitiendo una luz intermitente, como si reconociera la cercanía de su antiguo portador.
Mi hermano extendió una mano hacia el medallón, mientras su risa se convertía en un cántico oscuro que reverberaba en los muros de la caverna que ahora parecía encogerse en nuestro miedo. ¿Quieres saber la verdad?, continuó, inclinando su cabeza de forma inquietante como si disfrutara de nuestro tormento. Entonces tienes que estar preparado para perderlo todo. Las sombras a su alrededor se retorcieron, como si estuvieran ansiosas por devorarnos. La atmósfera se volvió irrespirable y no pude evitar un escalofrío, una advertencia profunda resonando en mi pecho. Quería gritarle, quería que nuestras antiguas rencillas se desvanecieran en el aire cargado de horror, pero no podía. La traición de un hermano es un grillete pesado. No, grité sintiendo como la ira predominaba sobre el terror. Lo que hiciste, lo que te pasó no puede justificar lo que eres ahora. Su rostro dejó de mostrar compasión y se tornó sombrío, una mueca cruel surgiendo de entre sus labios. ¿Entiendes tan poco? No soy el enemigo. Yo solo traigo lo que hemos perdido, lo que nuestra familia ha olvidado. Todos esos secretos enterrados que siempre han estado a la vista vas a seguir ignorándolos. La luz del medallón fue cegadora, intensificándose mientras las sombras de mi hermano luchaban contra su resplandor. Mi esposa se acercó, un impulso protector ante el ser en el que alguna vez confió. No le hagas caso. Nos ha dejado, gritó su voz cargada de desesperación. Mi hija, al ver nuestra lucha interna, se interpuso entre nosotros y mi hermano, levantando una pequeña mano frente a él, un gesto de desafío y pureza. No quiero tu verdad. Quiero mi familia. Era un momento simple pero electrizante, uno que arraigaba la esperanza en medio del caos, un grito sutil que resonó como una campana en un corazón tambaleante. Mi hermano sonrió con desdén. Podrás tener tu familia, pero no sin enfrentar el legado que has heredado. La oscuridad no se apaciguará tan fácilmente. La tensión creció, la atmósfera cargada de una lucha no solo física, sino por nuestras almas. El pasado se estaba reforzando, queriendo salir a la superficie a través de los lamentos y las sombras, y entonces, con un estallido de miedo y desafío, mi hija extendió sus manos hacia el medallón, un destello brillante iluminó su rostro, mientras ella pronunciaba palabras olvidadas que resonaban con poder. Las sombras se congelaron, sorprendidas, pero el efecto fue efímero. Déjalos en paz, grité lanzándome hacia mi hermano, preparado para lo que pudiera surgir. Las sombras se abalanzaron al unísono, como una ola oscura dispuesta a engullirnos, así comenzó la lucha por liberarnos. La verdad estaba tan cerca, tan al alcance de nuestra mano, pero en este juego aterrador, quien controlaba las sombras parecía estar un paso por delante. Mientras luchábamos, su voz resonó en mi mente: la elección que hagas aquí determinará no solo tu destino. Estaba a punto de caer, y una oscuridad más profunda comenzó a arrastrarnos hacia una revelación aterradora. ¿Qué secretos estaría a punto de desenterrar? ¿Seríamos realmente dueños de nuestro destino o marionetas en esta sinfonía de horror? El caos reinaba en la cabaña, el estruendo de las sombras resonaba como un grito de venganza en nuestros oídos. Mi corazón latía con fuerza y el medallón brillaba entre mis dedos. Sabía que era el momento de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de nuestras vidas para siempre. Las sombras gritaban, un coro de voces desgarradas que se elevaban y caían como olas furiosas. La figura de mi hermano, con su sonrisa cruel, se erguía imponente ante nosotros. Decidido a proteger a mi hija, retrocedí un paso, sintiendo la fragilidad de la luz que representaba nuestro único refugio. No permitiré que te lleves a mi familia, grité con todas mis fuerzas, aunque dentro de mí se encendía el fuego del miedo. También sabía que no solo luchaba contra mi hermano, sino contra una herencia oscura que había estado acechando durante generaciones. La verdad de nuestros antepasados pesaba sobre nuestros hombros como una maldición. Mi esposa, llena de valor, se acercó a mí, con una chispa de determinación en sus ojos. Nosotros somos más fuertes que esto. Juntos podemos enfrentar cualquier sombra que se nos oponga, susurró, y esas palabras resonaron en mí como un bálsamo en medio del horror. La luz del medallón tembló, como si respondiera a nuestra unidad. Sin pensarlo dos veces, le pasé el medallón a mi hija, quien lo sostuvo con ambas manos. Sus ojos ardían con una valentía que me llenó de orgullo. Lo hizo brillar con fuerza y en ese instante sentí que el miedo se desvanecía. «Familia», exclamó, su voz resonando en la penumbra. «Nos enfrentaremos a esta oscuridad juntos. La luz es nuestra y así será». Las sombras se revolvieron, como si estuvieran tratando de retener su poder, pero mi hija, con su inocencia y determinación,
fue un faro en medio del tormento. Con un movimiento decidido, ella comenzó a pronunciar palabras que apenas comprendía, pero que parecían resonar con la esencia de lo que significaba ser familia. Las figuras comenzaron a gritar, sus rostros distorsionándose entre la rabia y el miedo. Mi hermano, impotente ante la luz del medallón, se retorcía, intentando aferrarse a su poder. Esto no termina aquí, gritó, pero su advertencia se mezclaba con el eco desgarrador de las sombras que desaparecían, y entonces, en un estallido de luz, un torrente de poder se liberó del medallón, un fulgor que iluminó la cabaña en un resplandor fantasmal. El aire se volvió ligero, las sombras comenzaron a desvanecerse, y con su ocaso, se sintió un alivio inmenso, las figuras temblaron, sus voces se convirtieron en susurros lejanos, hasta que finalmente se extinguieron en un eco desgastado. Mi hermano quedó de pie con la mirada perdida, y su forma se desvaneció en la penumbra, llevándose consigo sus secretos y traiciones. La cabaña antes opresiva, ahora parecía un lugar de refugio. La luz del medallón se estabilizó, transformándose en un símbolo de nuestra victoria. Habíamos triunfado sobre nuestras sombras, mi hija corrió hacia mí abrazándome mientras las lágrimas caían de sus ojos. Logramos vencerlos, papá. Estábamos unidos. Lo hicimos, mi amor. Nunca más permitiremos que la oscuridad nos consuma, respondí, apretando su mano con fuerza. Miré a mi esposa, su sonrisa iluminada reflejaba el orgullo y el amor que compartíamos. La verdad nos liberó, dijo, asintiendo con comprensión. Era el fin de una noche de terror, un desmantelamiento de secretos familiares que había estado oculto por demasiado tiempo. Con el medallón brillando entre nosotros, comprendimos que la herencia que una vez parecía maldición ahora se convertía en un legado de fuerza y unidad. Tomé una profunda respiración y, con renovada determinación, comprendí que lo que enfrentamos debía ser un recordatorio de que el amor siempre prevalece. Con nuestra voluntad podríamos construir algo nuevo, mejor, por encima de lo que nos había sido legando. Mientras salíamos de la cabaña, las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles. Era un nuevo comienzo. Había un camino por delante, uno iluminado por la verdad y el amor familiar, y así nuestra historia continuó, todo gracias a la unidad que habíamos forjado en medio de la oscuridad. Apenas comenzaba, el viaje de descubrimiento y sanación había iniciado. Pero antes de cerrar este capítulo, necesito que tú, que has estado con nosotros hasta el final, hagas algo crucial para que sigas formando parte de esta historia. Se suscribe inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora mismo para apoyar el algoritmo y que este mensaje llegue a más personas. Deja tu huella, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que hemos vivido. Y por favor comparta este vídeo al instante con al menos 5 amigos que también necesitan conocer esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar unidos en esta comunidad tan especial. No esperes ni un segundo más.